Buenos días amigos de La Voz del 21, de Perú 21. Estamos acá con un invitado muy especial, Jorge Lanata, periodista argentino, escritor, conductor de televisión, polémico, genial. Es un honor tenerlo acá y va a opinar sobre lo que está pasando en Argentina, por supuesto, las PASO y la elección de octubre. Buenas tardes o buenos días, señor Lanata, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, usted empezó su programa Periodismo para Todos diciendo hay un nuevo país, es una nueva Argentina, ¿no? Si podemos desarrollar un poco la sorpresa que ha sido, ¿hasta qué punto fue sorpresa Bueno, realmente? a ver, en el país lo que sucedió el domingo fueron las elecciones PASO, que son como las internas de todos los partidos, pero abiertas y obligatorias para toda la ciudadanía. Hay tres candidatos en principio. En realidad había cuatro, porque era Sergio Massa, el actual ministro de Economía, por un lado, por parte del kirchnerismo. Había una interna en el principal partido opositor que se llama Juntos por el Cambio, entre Larreta, el alcalde de Buenos Aires, el ex alcalde de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, ex secretaria de Seguridad de Macri, y después Javier Milei. Javier Milei es un mediático, economista, anarcoliberal, que no se esperaba para nada que obtuviera el porcentaje que obtuvo. Se esperaba que tuviera una representación importante, alrededor del 15%. Bueno, Milei obtuvo el doble, obtuvo el 30%. Y esto modificó mucho el panorama electoral, porque ahora quedaron tres fuerzas compitiendo en porcentajes casi iguales. Quedó Milei primero, el peronismo segundo, el kirchnerismo segundo, y Juntos por el Cambio tercero. Yo decía que hay otro país porque lo que Milei propone en su discurso es bastante insólito para la Argentina. Es un discurso ultraliberal, al punto de ser casi anarcoliberal, de prácticamente desaparición total del Estado. Y esto en Argentina es raro porque el Estado acá tiene mucha presencia en la educación, en la salud, etcétera. Bueno, Milei propone derivar casi todo a la actividad privada. Ayer, por ejemplo, en una entrevista hablaba de cerrar algo que aquí se llama CONICET, que es el Consejo de Investigaciones Técnicas, a donde se investiga ciencia dura. Bueno, hablaba de cerrarlo, de privatizarlo, también de poner un sistema de vouchers en las escuelas públicas, para que pueda ir ahí quien quiera y quien no quiera no ir, termina con la educación pública obligatoria. Digamos, bueno, hay una serie de cambios de concepto. Lo interesante es que no es solo lo que mi ley propone, sino que hay por lo menos un 30% del electorado que salió a apoyarlo. Y yo le diría que esto sucedió el domingo. Hoy, con todas las notas que Milei dio en los últimos días, yo creo que su porcentaje subió, es más del 30%. O sea que bueno, hay un cambio de panorama en el sentido local. Esto se engancha con otros candidatos en el mundo. Milei no es tan distinto de Trump, es bastante parecido a Bolsonaro. Digamos, en el mundo sí ha habido otros casos de populismo de derecha. Bueno, esto sería un caso local de populismo de derecha. Claro, usted ha comparado bastante con Trump y con otros políticos, como dice, populistas de derecha. Ahora, quizá la diferencia está no solo en los grados del liberalismo que tiene Milei, un poco más anarco, como usted dice, un poco más libertario, sino también en los países, ¿no? Pareciera que Estados Unidos y Brasil no tienen una situación como la que tiene Argentina, que usted, como bien ha dicho, tiene un Estado que ya tiene años o décadas de crecimiento y de problemas de eficiencia y otros más que usted conoce mucho mejor. Es decir, ¿hasta qué punto va a pasar lo que llaman algunos el teorema de Baglietto, ¿no? De que se va a comenzar a moderar el personaje conforme se acerca la elección final, lo que pasa también en una segunda vuelta o en un balotaje, ¿no?
¿Pasará eso? Hay que ver cómo va evolucionando la capacidad electoral de Milei. Hoy él está convencido que gana en primera vuelta, está muy envalentonado con estos resultados. Yo lo que veo sí que hoy en Milei está el poder en Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Que el discurso político, el discurso de la opinión pública, está alrededor de Milei. Y eso indica que el poder está encarnado por él. Digamos, el gobierno para colmo el lunes cometió un error que no había cometido hasta ahora y que habían jurado que no iban a hacer, que fue devaluar una vez más el peso respecto del dólar. En este caso, un 22%. Eso disparó lo que se llama aquí dólar libre, que es el dólar no oficial, digamos, el dólar del mercado, a casi 800 pesos. Estaba 600 hace muy poquito, y generó una estampida inflacionaria importante. O sea, la reacción de este porcentaje de Milei hasta ahora en el mercado fue bastante negativa. El mercado, por otro lado, lo considera imprevisible y no es una persona que cuente con apoyo de las empresas y demás. Seguramente va a contar a medida que tenga tanto porcentaje, pero hasta hoy no cuenta con eso. De Claro, hecho, hace un par de días se conoció después de la elección, el mismo lunes creo, que el Fondo Monetario lo llamó. Ustedes saben que la deuda argentina es muy sí. grande y todo el tiempo Argentina está negociando con el fondo sus pagos. Bueno, que el Fondo Monetario llamó a Milei para tener una reunión, pensando que no es seguro, pero es posible que gane la elección. Y también es cierto lo que usted decía respecto de, a medida que un partido se acerca al poder, va moderando sus propuestas, digamos. Hasta ahora esto sucedió parcialmente en Milei. Habrá que ver en los próximos meses cómo él maneja eso. Claro, parcialmente porque sobre el Fondo Monetario ha dicho que era propuesto una solución más radical incluso que la del fondo, ¿no? Lo cual no sé si habría que ver qué es exactamente la conversación que tuvo, pero ahora, la economía parece que es el centro del debate, ¿no? Tienes el candidato del gobierno, que no sé si fue un error, si a usted le parece haber puesto al ministro de Economía de candidato del kirchnerismo, pero digamos, Milei, economista, el ministro de Economía, y el debate parece muy racional, muy económico, aunque también, como usted ha dicho, también hay mucho de visceral, hay mucho de emocional, aquí hay un voto mucho de cansancio, de hartazgo, ¿no? Milei representa, yo creo, quizá ustedes recuerden, lo que pasa es que sucedió hace 20 años, lo que fue aquí la crisis del 2001. Claro. En la crisis del 2001 había un reclamo popular que se sintetizó en la frase que se vayan todos. Lo que la gente quería, y mucha gente en la calle en aquel momento, lo que la gente quería era que, era en realidad mágico, ¿no? Porque no podía hacerse, pero Mm. bueno, ese era el deseo, era que la clase política se fuera entera, que se fueran todos, que se vayan todos, eso pedían. Bueno, esto por supuesto no sucedió, se quedaron y fueron los de siempre. Yo creo que esa manifestación se dio de manera subterránea durante estos años y ahora vuelve a surgir con Milei porque esas palabras encontraron de algún modo un candidato. ¿Por qué Milei ganó? Milei ganó básicamente porque es distinto. Mm. A ver, usa campera de cuero, tiene el pelo largo, parece más un cantante de rock pesado que Mm. un político, aun cuando anda de saco y corbata y demás. También lo va alternando con la campera de cuero, la usa en los actos. Agarró mucho del voto joven. Cuando uno le pregunta a los chicos de 18, 19 años por qué votar a Milei, dicen, bueno, porque es distinto. Otra gente, la más grande, piensa, hasta ahora nos gobernaron siempre los mismos, probemos con alguien que nunca gobernó. Es cierto que el voto tiene un gran componente emocional, es muy difícil racionalizar los motivos del voto, y Milei se engancha con ese componente irracional, digamos, sentimental. Y
sabe hacer eslogans, sabe comunicar. De hecho, muchas de las cosas que él propone, yo creo que la gente no las entiende o no le pregunta cómo va a hacerlas. Ahora empezaron a preguntarle un poco más a partir de que ahora, bueno, es posible que gane la elección. Pero de todas maneras no da respuestas muy satisfactorias. Es más un creador de forma, digamos, un creador de eslogans. Usted ha sido muy crítico, bueno, antes, no sé si muy crítico, pero ha sido crítico, por un lado por las formas, ¿no? Y por otro lado, sobre todo, por algunas políticas económicas que le parecían a usted y poco prácticas o irrealizables, ¿no? No sé si ha visto un cambio en ese sentido o un poco su respuesta me va anunciando que más o menos. Yo decía que para mí Milei era parecido al trotskismo aquí en Argentina, ¿no? A lo que se llama el Partido Obrero, digamos. Son propuestas que en la teoría a lo mejor son atractivas, pero son imposibles de realizar. En ese sentido, Milei se parece, paradójicamente, se parece un poco a la izquierda ortodoxa, ¿no? Claro. Eh, yo creo que con Milei en un gobierno va a tener, por supuesto, la oposición total de la central obrera. Él habla mucho de reducir el Estado, lo que aumentaría la desocupación. Y va a tener la oposición de la calle, Claro. va a tener mucha protesta. Y ahí habrá que ver cómo reacciona también. Frente a la protesta es probable que él reaccione reprimiendo la protesta y ahí, bueno, todo se complicaría mucho más. Claro, claro. Acá en Perú tuvimos esa discusión, bueno, la seguimos teniendo, ¿no? Pero como usted recordará, en los 80 teníamos un Estado mucho más grande. Vino un señor que no era un Milei, pero era como un señor mucho más formal, señor Vargas Llosa. No ganó, ganó la continuidad, pero la continuidad terminó comprándose el modelo, digamos, el cambio, ¿no? El shock. Y el shock es obviamente difícil de venderlo en una campaña, ¿no? Hubo una campaña de miedo. ¿Usted cree que el shock es inevitable? Porque el gradualismo de Macri claramente no funcionó. A ver, hay un problema. Yo creo que Argentina tiene varios problemas de fondo que no se realizan, no se solucionan en 4 años. Yo creo que hay que pensar en el país en los próximos 20 o 30, no en los próximos 4. Porque creo que en los próximos 4 probablemente no se arregle nada. Argentina tiene un problema de sobredimensionamiento del Estado. Pero lo que pasa es que el Estado está cubriendo el rol que no cubre la empresa privada. Digamos, en muchos lugares en el interior los salarios públicos son bajos, pero igual la gente no le queda otra que terminar en un empleo público, porque no hay empleo privado. Entonces, esto va generando que la economía se distorsione. A la vez hay una gran intervención del Estado en la economía. Acá hay algo que llamamos el cepo, que es que no se pueden girar dólares al exterior. Para que una persona compre dólares está limitada la cantidad. Digamos, hay una serie de medidas bastante desafortunadas con respecto al tema económico. Ahora, no va a solucionarse con magia. Digamos, va a hacer falta un cambio que aparte de económico tiene que estar cultural. Va a hacer falta un cambio cultural importante. Yo sí creo que es completamente cierto que la gente está harta de los políticos y que en ese sentido el discurso de Milei es atractivo porque, aunque obviamente es político, de hecho Milei es hoy diputado, aunque es político, es un discurso antipolítico. Él lo llama la casta, llama casta a los políticos. Y en verdad, más allá de que ese debe ser el único punto en el cual yo estoy de acuerdo con Milei, los políticos se han transformado en una casta, en gente que de golpe deja de usar dinero, que aparece en las revistas, que se transforman en personas de moda y que no tienen nada que ver con la gente que los vota. En ese sentido, sí, son una casta. El argumento de la casta por parte de Milei ha sido un argumento muy fuerte. Sí, sí vi que usted estuvo de acuerdo con esa parte, ¿no? Interesante lo que dice, una disyuntiva entre el largo plazo y el corto plazo, ¿no? Porque todo lo que propone Milei, que suena bien,
Hay parte, y en gran parte, son recetas, como usted dice, que no van a arreglar a Argentina en corto plazo. Y creo que el argentino está años acostumbrado a gastar de dinero, o la guita, como dicen ustedes, en el día a día, porque la inflación distorsiona todo, ¿no? El sueldo, si no lo gastas inmediatamente, si no te vas a comer al restaurante o lo que sea, ese sueldo desaparece. ¿Cómo pensar, cómo hacer para que el elector piense en el largo plazo y no solo en el día a día? Es muy difícil. Es la pregunta para cualquiera de los candidatos, digamos. A ver, lo que vos decís es cierto porque la inflación nos está consumiendo. Hoy la inflación en Argentina es de un 140% en el año. Argentina es el tercer país del mundo con más inflación. El primero es Venezuela. No recuerdo el segundo, creo que es algún país africano. Y después viene Argentina. Cuando la inflación es del 140% o cuando las tasas de interés por los depósitos bancarios son del 200%, obviamente la gente gasta el dinero porque cuanto más lo tenga en el bolsillo, menos vale. Y entonces, si vienen a Buenos Aires, está lleno de restaurantes repletos, de lugares de entretenimiento repletos y tal. Eso genera un ambiente muy especial también en Argentina. Argentina fue toda la vida cortoplacista, digamos, porque somos un país rico, porque aún en terribles crisis, luego de un tiempo el país se recupera. Entonces, es como que hemos vivido históricamente como herederos, ¿no? Como herederos ricos. El problema es que cada vez hay menos dinero. Ahora, por ejemplo, el Banco Central tiene patrimonio negativo. Tiene menos 7.500 millones de dólares. Menos. O sea, no tiene un peso. El Banco Central está quebrado. Y el país está complicado. La inflación es muy alta. O sea que somos herederos, pero sin un peso, ¿no? Y yo creo que la gente se va dando cuenta de eso. Es cierto que los tiempos de la gente son distintos a los tiempos de la política, ¿no? La política o el periodismo tenemos tiempos más histéricos, ¿no? Más urgidos. La gente va más lento, pero también es cierto que cuando la gente cambia, cambia. Digamos, tarde en cambiar, pero finalmente cambia, ¿no? Un ejemplo de eso sería, acá no volverá a ganar un gobierno militar. Bueno, hubo una dictadura, esa dictadura costó 30.000 personas muertas. Fue terrible el costo, pero finalmente la gente entendió que no era por el lado de los militares por donde esto se iba a arreglar. Eh, yo creo que Argentina en ese sentido en algún momento entenderá esto, y sí, quizá con el tiempo lo vaya entendiendo, pero hace falta mucho tiempo y mucha conciencia para que la gente cambie en eso. Como usted dice, es un cambio cultural, ¿no? Milei habla mucho de la historia de Argentina, que Argentina era grande, que el PBI, que claro, era el primer mundo en 1800. Hay un poco esto, como usted dice de Trump, ¿no? Make Argentina great again, ¿no? Claro, claro. Bueno, es que podría tranquilamente decirse Argentina Great Again con respecto al lema de Milei. Milei y Trump en ese sentido, en otro no, porque Estados Unidos, Trump no era anarcocapitalista, digamos, en Estados Claro. Unidos, aún ahí en la presencia del Estado es importante. Digamos, no es que Milei quiere disolver las investigaciones científicas y en Estados Unidos el ejército, las fundaciones, las universidades hacen investigación. Claro. Digamos, es distinto el criterio porque uno está en un país muy rico y el otro no, obviamente. Pero respecto de lo que sería un populista de derecha, es parecido, es parecido. Y para mí es más comparable con Trump que con Bolsonaro. El tema del CONICET ha sido muy fuerte, ¿no? Porque la ciencia, yo sé que Argentina tiene digamos, varios premios Nobel, ¿no? De química, de medicina, ¿no? Y la ciencia pareciera que el mercado no lo va a suplir, ¿no? Ahí había una polémica y bueno, No, es que Milei es una persona, a ver, relativamente culta en su área, en economía, pero la propuesta de disolver el CONICET es la propuesta de una persona bruta, ignorante, que no tiene idea de lo que la ciencia representa para el desarrollo de un país. No es que, digamos, estamos en este momento hablando por Internet. Internet fue una creación militar.
en los años 50. Y se crea para tener en principio contacto entre las propias redes militares, pero después se expande al público. ¿Y eso dónde se inventa? Se inventa en un área de investigación Claro, de las Fuerzas Armadas americanas. Digamos, no puede no haber investigación para que el mundo progrese. Hoy estamos todos fascinados con la inteligencia artificial. Bueno, alguien inventó el chat GPT y eso se inventa en un laboratorio, digamos. Llamemos laboratorio no solo a un lugar con probetas, sino a una persona pensando o a una persona enfrente de una computadora. Digamos, fue bastante bruto, bastante ignorante de parte de Milei proponer esto. Pero él tiene propuestas que son facilistas, en el sentido de, él anoche daba, por ejemplo, aquí en la televisión, el ejemplo del CONICET y decía, el CONICET tiene 35.000 personas trabajando allí. Que yo no digo que no pueda estar sobredimensionado el CONICET, quizá lo esté, pero en ese caso hay que revisarlo. Ahora, el CONICET tiene 35.000, decía Milei. La NASA tiene 17.000. No son organismos comparables. Uno es un organismo que tiene que ver con el espacio, el otro es un organismo de investigación científico. Son dos cosas distintas. Lo que pasa es que como argumento, decir uno tiene 35, el otro 17, es muy efectivo. claro. Porque la gente dice, ah, mirá lo que gastan los impuestos. Digamos, él, y creo que es intuitivo esto, él no hay un comité de campaña o coach de todo tipo detrás de Milei. Esto a él le sale naturalmente, es un tipo que sabe comunicar y sabe transformar problemas complejos en ideas simples, que finalmente eso es la televisión, para decirlo de algún Claro. modo. Él sabe cómo manejarse en esa arena, ¿no? Claro, si Milei hace lo que dice, va a tener muertos, va a tener sangre, dice el ministro de Seguridad Aníbal Fernández. La campaña de Sí, miedo. bueno, el peronismo y el kirchnerismo decidió una campaña que polarice con Milei con un total tono trágico. Digamos, ellos hablan de que cerrarán las universidades, que va a haber que pagar en los hospitales, que cosas que son como una caricatura de lo que Milei quiere hacer, pero ellos lo dicen en serio. Eh, y bueno, el propio ministro Massa, ayer también en la televisión, decía cosas parecidas, ¿no? Que si él quiere dolarizar, le van a quitar los ahorros al público para tener los recursos. Un montón de cosas que en principio no pasarían, pero bueno, están tratando de despertar miedo en el electorado para que el electorado finalmente no vote por Milei y los vote a ellos, ¿no? Claro, acá tuvimos algo parecido en los 80. Es curioso lo del Banco Central de Reserva, porque acá en Perú, y usted lo debe saber muy bien, pasan los presidentes muy rápido o se caen, pero el jefe del Banco Central de Reserva sigue ahí, porque de alguna manera desde los 80, cuando había una inflación pues de récord mundial, quedó instalada esta idea de que no queríamos más inflación, ¿no? En el caso argentino parece lo contrario, parece que el Banco Central de Reserva es para Milei o para algunos críticos el centro del problema, por la maquinita o por otras Bueno, cosas. esto sucede, a ver, hay un problema de base que es el siguiente. Argentina históricamente gasta más de lo que gana. Claro, Gana 200 y gasta 500. Bueno, esto no se puede sostener. ¿De qué manera Argentina lo sostiene? Lo sostiene de dos maneras. Tomando deuda en el exterior, o con el fondo, con el Banco Mundial, o con los organismos de crédito, o con créditos privados, sostiene el tema de gastar de más. Y la otra cosa que hace es emitir moneda. Entonces, emite y la base monetaria va aumentando cada vez más. Por eso también se genera inflación, porque hay moneda disponible para que la gente gaste. Entonces, lo que Milei plantea en ese caso, y no está mal el planteo, es que el gobierno se comprometa a dejar de emitir, o sea, quitarle al Banco Central la posibilidad de emitir, la facultad de emitir. Y que quede solamente con el control de los bancos, de la plaza financiera y demás. Esa es un poco la propuesta. Ahora, en efecto, para que haya baja inflación o para que no haya inflación, en Argentina no tiene que emitirse más. Es una de las maneras, digamos. ahora, la dolarización también ha sido criticada, ¿no?
él se pone las patillas de San Martín o de Sandro, pero ahí ya lo están comparando con Menem también, ¿no? La dolarización Bueno, es polémica. él admira al gobierno de Menem. De hecho, él ha hablado muy bien de Domingo Cavallo, que fue quien hizo aquí el famoso 1 a 1, un peso, un dólar, que duró 10 años durante el primer y segundo gobierno de Menem en Argentina. De hecho, gente que lo está acompañando a él, Roque Fernández, por ejemplo, fue ministro de Economía de Menem. Va a ir con él ahora al Fondo Monetario el viernes. Digamos, él tiene mucha relación con exfuncionarios de Menem y de hecho admira a Menem, ¿no? O sea que no, eso no es casualidad para nada. Claro. Ahora, digamos que gana Milei o gana Juntos por el Cambio, digamos que gana alguien que va a hacer un cambio, digamos, para reducir la inflación, ¿no? Una especie de shock o algo que afecte, ¿no? Lo que pasaría, o lo que pasará, o lo que ha pasado en algunos países como Perú, es que ahí entra el tema de la informalidad, ¿no? Porque claro, el problema es que va a haber un Estado más chico y vamos a tener que formalizar a mucha gente. Ahí vienen otros nuevos problemas, digamos, ¿no? Bueno, ese problema de la informalidad acá es terrible. Para que se den una idea, el 40% y un poco más también, pero el 40% de la economía argentina está en negro. Wow, Es una locura. wow, Entonces, eso es que produce que los ingresos del Estado sean cada vez menores y que claro. haya una economía paralela muy importante. Acá la gente, en su mayoría, no paga impuestos y los que Sí. pagamos impuestos somos pocos. Entonces, eso nos recarga a los que pagamos, porque no alcanza para mantener todo el gasto del Estado. Sí, el tema de la economía en negro es un problema. Y el otro problema que tiene Argentina, muy serio, que los partidos no están atacando puntualmente, habría dos. Por un lado, la educación. Los niños aquí, la mitad de los chicos no termina el colegio secundario. La mitad de los chicos no termina el colegio secundario. Y de los que quedan en el colegio, gran parte de ellos no tienen comprensión de texto, o sea, no entienden lo que leen. Esto en la sociedad de la información, en este momento, es un problema grave, es un problema grave. Y el otro tema es la cantidad de pobres. Hoy el 45% de los habitantes de la Argentina son técnicamente o pobres o indigentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden, no tienen el dinero suficiente para comer, aún teniendo salarios formales. Y ese es un fenómeno nuevo, porque hoy la desocupación es baja, pero la gente no puede comer con lo que termina ganando. Entonces, ¿qué pasa? Se multiplicaron los comedores populares, en los barrios populares, en lo que acá llamamos las villas. Hay mucha gente que va a comer 2 veces por día a un comedor. Los niños comen en las escuelas, que también están cumpliendo una función que en realidad no les corresponde, porque las escuelas están para otra cosa, no para darle de comer a los chicos. Pero bueno, es una Argentina pobre que no se puede seguir manejando como una heredera, que es lo que contábamos antes, ¿no? Claro, para ir cerrando, dice que le han robado votos. ¿Tiene asidero esa denuncia o es...? No entendí. Milei dice que le han robado votos. ¿Tiene asidero esa denuncia o no realmente? A ver, por supuesto no son definitivos los votos que se pueden robar en una elección, pero siempre se han robado votos Claro, en las elecciones en Argentina. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Del cuarto oscuro tiran las boletas o alguien se las lleva o las roban, las boletas que están de tal partido. O ponen unas arriba de la otra para que la gente no vea que están. Son triquiñuelas tontas algunas, serio en cuanto a lo que significan, pero no pueden de ningún modo modificar un resultado. claro, ¿Es probable que le hayan robado? Sí. ¿Por qué? Porque Milei no tiene una estructura partidaria, acaba de empezar a existir políticamente, y no tuvo fiscales que en la elección controlaran sus propios votos y estuvieran al tanto de lo que pasaba en el cuarto oscuro. claro. Entonces, es probable que esto
haya pasado, pero no es representativo. Para cerrar la entrevista, señora Nata, usted no sé si va a poder revelar su voto, supongo que no, pero puede revelar qué va a pasar, qué cree que pase. Es muy difícil decir, pero me encantaría poder. Es la primera vez en 40 años de trabajo que yo estoy desconcertado con respecto a qué puede pasar. Porque puede pasar que gane nuevamente el gobierno, sí, puede pasar. Ah, sí. Aún con un gobierno desastroso como el que tenemos, pero puede pasar. Puede pasar que gane Milei, también puede pasar. Puede pasar que gane Juntos por el Cambio, quizás sea un poquito menos probable, pero también puede pasar. O sea, estamos en una elección de 3/3 de resultados completamente inciertos. O sea que es menos probable la opción de Juntos por el Cambio, aunque pareciera que es el punto medio entre los dos extremos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Quizás estamos en un momento en que hay que tomar decisiones extremas. Es cierto, pero bueno, se está polarizando mucho la elección. Claro, Y de hecho, esa es la estrategia del propio gobierno, ¿no? polarizar. Polarizar con Milei. Y creo que también es de Milei la estrategia, ¿no? Sí. Bueno, Milei polariza con todos, y claro. Perfecto. Muchas gracias, señora Nata. Seguiremos leyéndolo, viendo su programa y, por supuesto, escuchando su opinión. Saludo de todos los peruanos para la Argentina y que sea lo mejor para el país. Gracias. Muchas gracias, un abrazo para mí y a toda la gente de Hasta Perú. luego. Gracias. Eso Adiós. fue todo, amigos, en Perú 21. Seguimos la próxima semana.